¿Sabe qué? Recién prometíamos y ahora vamos a cumplir que íbamos a hablar con el titular, en este caso el presidente del Consejo Empresario Mendocino, Ah, eh, el joven Federico Pagano. Buen día, ¿cómo le va, Federico? Los escucho bastante como lejana la voz. Bien, bueno, a ver si ahora vamos a intentar darle mayor volumen, así nos escucha mejor. Esperemos que haya mejorado un poco la calidad con lo que hizo ahora Patricia técnicamente. Bueno, acudimos a usted como fuente, como firmante de este documento que sacan anualmente y que tiene que ver con un balance que hacen de la gestión económica de Mendoza, y tenemos algunas dudas y queríamos saber sobre algunos criterios en donde, además de los números, el Consejo Empresario Mendocino opina. ¿Por qué no nos cuentas cómo realizan este informe, Federico, por favor? Bueno, partimos obviamente de la información oficial, con lo cual esa es la base de todos los informes fiscales que hace CEN. Hacemos 2 por año, uno ya por marzo-abril, y este es el cierre del ejercicio, donde también se hace una proyección para poder analizar más o menos cómo estaría cerrando el ejercicio fiscal del 2000, en este caso del 2021. Bien, usted, para poner a la audiencia en conocimiento, es presidente, sabemos nosotros que usted es muy joven, pero es presidente de este consejo ¿desde cuándo? Desde el diciembre de 2019. Bien, ¿y su mandato termina? Termina ahora en diciembre. Lo que pasa es que por problemas de cuarentena y demás, hemos tenido que extenderlo unos meses más para que asuma un nuevo candidato, digamos. Bien, ¿y su disciplina académica? Yo soy licenciado en Economía. Licenciado en Economía, y usted proviene de una familia, de la familia entendemos que son accionistas de Montemar, ¿sí? Claro, yo actualmente me desempeño como gerente general de Montemar, compañía financiera. Bien, bueno, esto es como para que tengamos clara noción con quién estamos hablando, que es el presidente del Consejo Empresario de Mendoza. Este consejo que se, a ver si organizó, que se armó, que nació justamente próximo a el tema del debacle institucional político de la Argentina, muy próximo al inicio del milenio, ¿no? Tiene varios años. Y recordemos que los iniciadores de esto fue Orlando Terranova, Enrique Pescarmona, Carlos López, José Luis Exacto, el Consejo Empresario tiene ya muchos años. En este momento tenemos una renovación prácticamente completa. Si bien yo, como decías hace un pasaje, yo tengo 38 años en este momento. En general, quienes están formando parte del Consejo también son todas personas que son la generación que actualmente está comandando estas empresas, ¿no? Claro, y vemos que en muchos casos son herederos o son sucesores o son continuadores de las empresas familiares, ¿no? El caso, recordábamos... En algunos casos sí, pero también tenemos muchas empresas que no formaban parte del Consejo Empresario allá por los años 90. Digo las autoridades, si temo no equivocarme, porque creo que usted subrogó a Ayub o a Olsopolsky, alguno de los dos, que en ambos casos sus padres han tenido empresas. Exacto, sí. En esos casos es correcto. Y antes de ellos estuvo Alfredo Romano y anterior fue Leonardo Andreu. Claro, bien. Bueno, esto es para poner en consideración y para conocer cuáles son las opiniones. Nosotros extrajimos, nosotros que no somos expertos, somos legos en la materia, pero extrajimos algunos considerandos que tienen a propósito de lo que se pondera habitualmente de la gestión provincial, de parte de la gestión provincial actual de parte del Consejo, y queremos entender cuál es el punto de vista, porque los números, cuando vemos nosotros los números, insisto, que no somos quienes podemos dominar esta materia, aunque ahora está el licenciado Juan Manuel Gisper para ayudarnos un poco a entender esto. Por supuesto, con gusto. Decíamos, los números que vemos, la verdad que no son para nada halagüeños en la gestión provincial. Nos vamos a someter, obviamente, al análisis
que ustedes hacen, que es sobre... Tengo un problema, discúlpeme, tengo un problema que es que escucha, cuando hablas tú, te escucho como muy fuerte en algunas partes y con eco. Me está haciendo muy difícil entender lo que me dice. Bueno, vamos a tratar de corregir. Y vamos entonces a pedirle simplemente que nos brinde usted, Federico, una semblanza de este informe sobre los considerandos en la gestión del gobierno provincial. Bueno, a ver, lo primero que podemos decir es que en el cierre del 2021 pareciera ser que vamos a tener superávit gemelo, ¿sí? Eso significa que habría superávit corriente, que cubren todos los gastos operativos del Estado, y a su vez también se estarían cubriendo los servicios de deuda, o sea, tanto intereses como las amortizaciones que correspondieron al ejercicio 2021. Eso significa que el Estado no gastó más de los recursos que generó y los que recibió el Estado Nacional, que en ese caso está bastante relegada a Mendoza respecto de otras provincias de la Nación, ¿no? A eso en eso sí me quiero detener un poco en el tema del auxilio del gobierno nacional frente al gobierno provincial, porque esto se repite de manera frecuente y nosotros no entendemos porque, por ejemplo, las transferencias que el gobierno nacional ha hecho en las aportes no reembolsables a favor de Mendoza han sido superiores a otros periodos y significativamente. Claro, el tema es el siguiente. El presupuesto nacional, como todos ustedes saben, lo mismo hacen también en las provincias, le incorporan el dato de la inflación, que estiman para el año correspondiente a ese presupuesto. Esa estimación de inflación generalmente es inferior a la que la inflación real da. Como la inflación real supera la estimada, se genera un incremento de la recaudación respecto al presupuesto que se llaman, son recursos extraordinarios. O sea, cuando uno subestima la inflación, entonces como hay mayor recaudación, hay recursos extraordinarios. Esos recursos extraordinarios, el Estado Nacional, en muchos casos lo distribuye, como se diría, discrecionalmente, ¿sí? Entonces, es cierto que en términos nominales, en todos los casos han crecido las transferencias, pero eso tiene que ver con que los recursos han crecido principalmente porque nominalmente por la inflación crecen. No significa que en términos reales sea así. Ahora, cuando uno compara las transferencias a distintas provincias, proporcionadas, por ejemplo, por su tamaño de población y demás, Mendoza está relegada respecto de otras provincias, ni que hablar de Buenos Aires, ¿no? Claro, pero si le ingresamos esa otra variable de la comparación con otras provincias, me parece que no vamos a terminar de entender, porque Mendoza, en relación a esto, ha venido bajando de manera interesante desde el 2016 hasta ahora su participación, su Producto Geográfico Bruto, en relación al Producto Bruto Interno. Mendoza ha caído, de hecho que estamos detrás de Neuquén, algo que podría ser vergonzoso en términos de ranking. Y luego vemos algunos índices, algunos indicadores, por ejemplo, el crecimiento de los ingresos nacionales de 2019 a 2021, más allá de esto que usted dice de la inflación, en el tema de los porcentajes, ha subido del 50 al 58%, algo que el mismo informe es el que lo dicta. Por lo cual no entendemos esto que dicen que... Claro, Mendoza es cada vez más dependiente del Estado Nacional, y eso se debe a que el Producto Bruto Geográfico Local lamentablemente no crece. Y no crece porque no tiene matriz productiva, como por supuesto que no le vamos a echar la culpa a la nación por eso. Ariel, por supuesto, perdón. Mendoza tiene sus problemas que son evidentes, los hemos remarcado ya en muchas ocasiones. Si nosotros miramos la Mendoza de los años 2000, 2010, incluso antes, 2000, 2005 sería, estaba fuertemente apalancada por las regalías petroleras, claro, que tenían un peso relativo importante en el Producto Bruto Geográfico. También tenía un sector privado en general que era más pujante que lo que tenemos hoy, y eso tiene un origen. O sea, primero la matriz productiva, no vamos a decir que está agotada porque realmente la matriz productiva mendocina es muy amplia, pero sí hay cosas que son evidentes. Sí, en el año 2005 el peso del Estado sobre la economía era menos del 3%, ¿sí? En el 2000... Ariel, sí. Ahí Juan quiere hacer una pregunta. Sí, yo quiero remarcar algunas palabras que están dichas, como por ejemplo que Mendoza está relegada, como presión fiscal y como achicamiento del Estado, que parecen que son tres cosas que les gustan a los empresarios mendocinos. Juan Gisper, a ver. Sí, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Un gusto. En primer lugar, bueno... Les pido que hablen, discúlpeme porque lo escucho muy mal, entonces...
Recién escuché que decíamos achicamiento del Estado, presión tributaria y Mendoza relegada, ¿puede ser? Sí, escuché. Sí, son los términos que se resaltan en el informe. A ver, Juan Manuel, adelante. Sí, Federico, te saludaba y en primer lugar quería primero felicitar el trabajo que vienen haciendo hace muchos años desde el Consejo Empresario Mendocino de elaborar informes. Es una práctica muy saludable que hace un gran aporte a la discusión económica de Mendoza. Siempre lamento que no haya más tipo de trabajos de este tipo para discutir los problemas públicos de Mendoza. Pero bueno, aprovechando este informe, los leo habitualmente, los informes del SEM, y te hago una pregunta en realidad que es una cosa que me llama mucho la atención, que los informes del SEM hacen, a mi modo de ver, y con todo el respeto intelectual del mundo, hacen una relación caprichosa entre ingresos brutos y el desarrollo económico de la provincia. Entonces dicen, en los informes parten siempre de una idea que se repite mucho, donde los ingresos brutos suben entre el 2011 y 2015, un porcentaje importante, y después decrecen. Entonces hay una referencia a una mejor orden fiscal, a un achicamiento del gasto, inclusive de alguna manera festejan en este informe el que Mendoza llegue a un superávit gemelo, tanto operativo como corriente. Sin embargo, cuando uno repasa los datos duros de la ALDE, de la misma base de datos que ustedes usan para hacer los informes, te encontrás con que entre el 2011 y el 2015, cuando subían los ingresos brutos, la economía creció un 7,1%. Y entre el 2016 y el 2019, cuando los ingresos brutos decaían producto del pacto fiscal, la provincia cayó un 5,7%. Digo, no hay una relación directa entre lo que el Estado recauda vía ingresos brutos y el desarrollo de la actividad económica. Recién bien decías vos que gran parte de lo que explica la caída del PBG mendocino tiene que ver con la caída de nuestra actividad más dinámica, que era la actividad petrolera, que siempre pongo en consideración que es una actividad que fue desarrollada por el Estado. Digo, la refinería petrolera, la refinería de Mendoza y los pozos petroleros fueron impulsados del Estado Nacional y del Estado Provincial muchos años, y realmente lo que se agotó de nuestra matriz productiva es la potencia que tenía ese sector, ese dinamismo. Entonces digo, ustedes empiezan diciendo que en los últimos 10 años hubo recesión, inflación y falta de creación. Para ustedes, ¿cuál es la causa? ¿La presión del Estado mendocino sobre la economía? Yo te diría lo siguiente: la economía es multicausal, ¿no? No tiene un solo origen los problemas. Mendoza está inserta en Argentina, ¿sí? Si analizamos el periodo 2010 en adelante, vemos que la Argentina entra en un proceso de crecimiento inflacionario, digamos, múltiples tipos de cambio, por decirlo de una forma. Un gobierno, el último gobierno Juntos por el Cambio Presidencial, que ataca ciertos temas y le fue muy mal en otros. Entonces la economía nacional ha sido muy compleja para el sector privado, obviamente. ¿En cuál le fue bien, Federico, en cuál le fue bien al gobierno anterior que usted indica? Porque a la sociedad en general le fue mal a la mayoría. Bueno, al principio, cuando inicia el gobierno anterior, que trata de sincerar ciertas cuestiones, se produce más o menos habrá sido un año, donde las variables económicas estuvieron bastante estables. Para que el sector privado crezca, y cualquier economía crezca, necesitas variables macroeconómicas estables, ¿sí? Si no hay estabilidad inflacionaria, o sea, valores razonables, estabilidad cambiaria, en el caso nuestro, una apertura racional con el mundo y demás, es muy difícil, ¿sí? Entonces, estamos insertos en un país que es complejo, eso tiene sus consecuencias, pero también en todo este proceso, donde en todos sentidos, tanto el nacional como provincial, y en general en todas las provincias, ha habido un avance del sector público respecto al sector privado, ¿sí? Y eso tiene sus consecuencias. Porque en definitiva son inversas, Federico, porque, mire, rescatábamos el origen del SEM, en donde Enrique Pescarmona tuvo mucho que ver. Y ahora vemos cómo es el Estado Nacional quien hace este aporte de capital para salvar a esa empresa, que aún sigue manteniendo un mínimo porcentaje también la familia, y el Estado Provincial también, el Estado Provincial en realidad auspiciado por el Estado Nacional, porque el dinero se lo dio el Estado Nacional al Estado Provincial para que pueda capitalizar. Por lo cual resulta ambiguo. La sociedad, nosotros, los de a pie, decimos, privado es mejor que estatal. Bueno, ¿y cómo vendríamos a explicar esto de Pescarmona? Parece que no es tan así.
Parece que no... Nosotros, respecto del proceso de ahora de estetización, digamos, o de participación del Estado Nacional en IMSA, fuimos, nos expresamos en contrario del Consejo Empresario Mendocino. Nosotros en todos los casos donde el Estado ha avanzado sobre empresas que eran antes privadas, nos hemos expresado en contrario, porque entendemos que no es el camino, ¿sí? En el caso de IMSA tiene un proceso de largo plazo que tiene un montón de explicaciones de los problemas que ha tenido, pero vuelta, como tantas empresas privadas, a veces tienen problemas, no significa que sea privado, vaya a ser exitoso. Ustedes preferirían que siga una etapa discúlpeme, ustedes preferirían que siga una etapa concursal convencional hasta que termine la quiebra, porque como venía, no tenía otra opción, al menos con capitales nacionales, ¿no? Nosotros entendemos que si las hay, por ejemplo, en el caso de empresas como IMSA, en el mundo hay varios casos, está Foy Siemens, hay empresas chinas también que siguen lo mismo. En general, hay muchos momentos donde han tenido participación del Estado financiándolas para cubrir algunos procesos complejos, pero nunca tomando posición dentro de la empresa, sino que son asistencias financieras con fecha de ingreso y fecha de salida, digamos. Bueno, pero es que eso ya había gozado de eso IMSA, o sea, ya agotó ese proceso también, agotó el proceso en donde se lo financiaba. En el caso donde hay casos, como IMSA, hay muchas empresas que en el proceso de la cuarentena, incluso anterior, han quedado en el camino. Digamos, no significa que una empresa del sector privado tenga problemas, no significa que el sector privado no funcione. Hay casos exitosos y casos que tienen problemas. Hay casos de empresas que fueron muy exitosas en el tiempo y después por distintas razones no lo han logrado mantener. Perdón. Sí, no quiero para esa discusión. Lo que pasa es, no sé si nos queda mucho tiempo y me interesaba insistir en este concepto que plantean varios informes sobre vos comentabas hace un rato el tema de ingresos brutos versus crecimiento, ¿sí? Exactamente. Las cosas no son lineales, ¿sí? Hay algo que es claro porque se ve a nivel mundial. Mientras más peso tiene el Estado sobre el sector privado, ¿sí? Y donde las condiciones económicas son complejas, en definitiva la discusión la voy a hacer más sencilla. Tanto las familias como el sector privado en general, para poder invertir y desarrollarse necesitan ahorro, ¿sí? Mientras menos presión tiene el Estado sobre el sector privado, más capacidad de ahorro hay, por ende hay más capacidad de invertir. Hay relaciones técnicas que se tienen que se expresan a nivel mundial, donde los estados que logran que el sector privado tenga la mayor capacidad de ahorro posible son las que más invierten. Cuando hay mayor inversión, hay más desarrollo, ¿sí? En Argentina, lamentablemente, en los últimos años, ante los fracasos económicos que hemos tenido, de todos los colores políticos, porque esto ha sido en todos los sentidos, lamentablemente para todos los argentinos. Sí, de los privados también, porque no es solamente una cuestión estatal, es una cuestión de los privados también. ¿Cómo? Que el fracaso no es solamente estatal, es un fracaso del sector. No, es un fracaso también de todos nosotros, de todos los argentinos. Claro. O sea, la responsabilidad de la situación que tenemos es de todos. Claro. Un país no es el sector estatal o el sector privado, somos todos juntos. Claro. Las instituciones y todo el arco privado también. En definitiva, todos tenemos que empujar para que esto se solucione, mejore, que vivamos un país con una economía mucho más estable, que nos podamos proyectar. Bueno, en definitiva, los países que generalmente han logrado esto tienen sectores privados muy fuertes, ¿sí? Muy poderosos, muy pujantes. Bueno, hay una característica de esos países que cuál es la capacidad de ahorro de ese sector privado es muy fuerte. Porque de vuelta, tampoco es la discusión de si el Estado tiene que ser grande o tiene que ser chico, la discusión es qué Estado soporta el sector privado que uno tiene, y en función de eso puede ser un Estado más grande o más pequeño. Ahora, cuando ese tamaño de Estado va por encima de las capacidades de generación de recursos del sector privado, por las razones que sea, puede ser porque sea un sector privado que tiene que hacer las cosas distinto, la situación uno no puede cubrir los gastos. Entonces, bueno, ese es el camino que tenemos que tratar de desandar. Lo que sí está claro es que cuando uno baja impuestos en contextos de crisis o crisis severa, obviamente que gran parte de esos recursos, en vez de ir a generación de nueva inversión, lo que van es a menores pérdidas. Por eso es que en el planteo que hace el Consejo Empresario respecto a ingresos brutos en Mendoza, dice, no bajen alícuotas de ingresos brutos sin pedir empleo formal y registrado a cambio. ¿Por qué? Porque la idea es entender la situación en la cual está pasando nuestro país, donde no solamente hace falta bajar los impuestos, sino que hace falta que esa baja de impuestos
específicamente vaya a lo que más importa en la provincia, que es el empleo formal y registrado, porque es la única forma de salir de la pobreza y demás. Federico, perdón que quería, me parece muy interesante el debate que estás planteando. Desde lo personal no comparto la idea de que la salida de la crisis se trata solamente de generar ahorro a partir de bajar el gasto. Justamente, a mi modo de ver, en estos años de una caída estrepitosa del Producto Bruto Geográfico de Mendoza, que tiene muchos años, más el COVID fue peor, que la provincia ha tenido una subejecución presupuestaria del 72%. Se ha ejecutado el 72% de lo presupuestado, que hemos llegado a fines con un superávit corriente y fiscal, cuando lo que necesita la actividad privada es estímulos e impulso para recuperar los niveles prepandemia. Tengo una mirada del Estado distinto. Yo creo que el Estado en este contexto tiene que actuar como un impulsor de la actividad privada, no correrse de la actividad privada a partir de dejar de recaudar ingresos brutos. Al contrario, necesitamos que la recaudación fiscal vuelva de forma de incentivos económicos para que la actividad vuelva, para que volvamos a tener confianza y expectativas positivas, que de alguna manera lo intentan hacer con los programas tipo Mendoza Activa, pero se ha vuelto insuficiente para el nivel de crisis que tiene la economía provincial, que es una crisis mucho más grave que la economía nacional. Yo decía recién, lo bueno es que cierro la idea acá. Pero en ningún caso yo dije que esta sea la solución. No hay que a ningún país lo va a solucionar una sola medida, digamos, de ninguna manera. Respecto a lo que estás diciendo, es una discusión conceptual. Coincidimos, el Mendoza Activo es un buen plan, ¿sí? Pero es un plan que tiene una característica de ser, por decirlo, el puente de arranque. Vos tenés un auto que venía funcionando bien, ¿sí? Si vos tenés un auto que viene funcionando bien y se te para, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, le conecto cables con la batería, o le hago una cuestión y el auto sigue andando. O sea que el Mendoza Activa tiene que funcionar como una herramienta que vuelva a arrancar la economía que estaba funcionando, por decir una forma. El problema es que si uno mira hacia atrás, ve que la economía mendocina no venía funcionando hacia atrás. Entonces, aparte del Mendoza Activa, hay otras cosas que hay que cambiar. Conceptualmente, lo que vos estás planteando versus lo que estoy diciendo yo, que obviamente son todas apreciaciones o, digamos, proposiciones. Nadie tiene digamos, acá no importa quién tiene la razón o la verdad, lo que importa es que las cosas se discutan, ¿no? Y buscar entre todos una propuesta que sea superadora. Lo que nosotros planteamos es lo siguiente: cuando vos le sacás recursos al sector privado y después el sector privado va al Estado para pedir subsidios para hacer ciertas actividades, ¿sí? Da la sensación de que eso no es genuino y transversal a toda la economía, ¿sí? Entonces, la pregunta es que en algún momento nosotros lo que entendemos es que no solamente tiene que haber planes del estilo Mendoza Activa, donde el sector privado individualmente va a solicitar asistencia para distintas actividades puntuales, sino que también, si uno parte los recursos que se le está trayendo al sector privado, quedan en el sector privado, como ahorro del sector privado, en forma transversal a todas las actividades, ¿sí? De todos los tamaños también, que este es el otro efecto, aplica la totalidad de la economía. ¿Soluciona esto los problemas que tenemos? Por supuesto que no. Esto es una pequeña medida entre un mar de cosas que hay que hacer, ¿sí? Federico, disculpame, te quería cerrar la idea recién, que quería decirte que de alguna manera lo que ha pasado en el país, donde nosotros hemos recuperado en 2021 el 10,1% del PBI, o sea, duplicamos las expectativas de crecimiento del Banco Mundial, del FMI, evidentemente con un Estado que aumentó su déficit, impulsando la actividad privada. Creo que también muestra ejemplo de que hay caminos distintos que también dan resultados. No, te voy a decir esto, no entendí la última parte porque escucho mal. Perdón, no, plantea solamente que a nivel nacional, con aumento del déficit, se logró recuperar todo el terreno perdido, porque el PBI de la Argentina creció este año el 10,1%, muy por encima de las expectativas, tanto nacionales como internacionales, con un modelo distinto al planteado desde el CEN para la provincia de Mendoza, con un Estado con déficit. A ver, el problema es el siguiente: el Estado con déficit se sostiene solamente a razón de emisión y generación de inflación. Y el problema que tenés es que ese crecimiento... No es eso, absolutamente eso, Federico. También se sostiene que los empresarios paguen los impuestos, ¿sí?
y los sectores que suelen evadir en mi opinión, la cual pueden no compartir el resto de la población. No, pero no es opinión, es dato, Federico. Es dato, no es opinión. La mitad de los empresarios mendocinos que tienen capacidad de lobby no pagan sus impuestos. ¿Cómo? Eso es una generalización que no va a la discusión que estamos teniendo. Bien. Yo creo que primero, la gran mayoría de los mendocinos empresarios, que son todas las personas que hacen algo en forma independiente, porque está la otra confusión, empresario es todo aquel que hace algo en forma independiente, del tamaño que sea, es un emprendedor, son los que mueven a los países y a las provincias, ¿sí? Todas las personas que quieren hacer algo, que se deciden arriesgar e invierten, ¿sí? Lamentablemente en la Argentina tenemos una informalidad que supera el 50%. Es verdad, ¿sí? Ese es el gran problema. Tremendo, ¿sí? Bien, en eso vamos a coincidir, entonces aprovechamos... Habría que discutir por qué pasa eso, ¿no es cierto? Sí. O somos todas personas que nos encanta incumplir, o hay razones que hacen que eso pase. Por ejemplo, uno de los principales flagelos que tiene la economía argentina, ¿saben cuál es? Que más de la mitad de la gente trabaja en forma informal. ¿Sí? Y que no tiene cobertura, que no tiene... Entonces, esas son las discusiones de fondo que hay que dar. Después, si queremos más de un color, queremos menos de otro color, la verdad que es secundario. Hay discusiones que son más de fondo. También hay contrabando de granos, hay un montón de cosas, hay un montón de factores. Pero hay un montón de cosas que pasan en la Argentina. Por eso en la Argentina los problemas que tiene no son por la política, son por multicausales. ¿Sí? Claro. Ahora, todo eso tiene un origen. Entonces, si no discutimos en serio por qué se dan esas situaciones, va a ser difícil que corrijamos las cuestiones. Es más, yo aplaudo esta discusión que estamos teniendo, porque obviamente que tenemos distintos puntos de vista, distintas opiniones, ¿sí? Yo no me atrevería nunca a decir que ustedes están equivocados, ¿sí? Bien. Porque, de vuelta, no soy la fuente de la verdad y la razón. Solamente tengo la percepción de las cosas en función de mis estudios, de mi conocimiento, y hago mi aporte. Ahora, si ese aporte no coincidimos, podremos seguirlo discutiendo y buscar alguna situación o un lugar donde nos encontremos y tengamos comunes, porque justamente es el problema de la Argentina. Vamos a continuar con este debate seguramente en otro momento. Le agradecemos mucho a Federico por su aporte y vamos ya a la noticia porque estamos absolutamente pasados. Muchas gracias, Federico Parano. Bueno, que tengan muy buen día y feliz Navidad para todos.